Esperemos a Nico que está actualizando el programa. Mientras tanto les voy comentando qué vamos a ir haciendo. Hoy vamos a ver un hermoso tema nuevo de programación. Qué lindo. Vamos a ver PowerPoint. Luego vamos a practicar. Vamos a hacer cositas. Si bien hoy lo que vamos a ver no tiene, o sea, tiene una relación con el sistema de ventas, es un temita aparte, temita nuevo. Así que lo vamos a ir viendo de a poco. No es complicado. Se tiene que ir entendiendo. Vamos a dejar puestito ya el PowerPoint, si lo tenemos listo. A ver, vamos a ir dejando. A ver ahí. Vamos a ponerme. ¿Sí? A ver cómo hago. Necesito yo ponerme el chat, así los veo. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Vamos a poner, ver quiénes están, participantes. Por acá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué dicen los alumnos? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo llevan la cuarentena? Qué lindo laburando. Como todos, de a poco todos somos más pobres. Qué triste, pero es la verdad. Eso es lo importante, Giovanni. Muy bien dicho. Mientras tengamos salud. Bien, cositas. Hoy no voy a usar la cámara, porque vi que compartiendo las cosas se ve mejor todo si no tengo la cámara. Consume menos datos, me imagino. Menos ancho de banda. Así no se ve cortado ni se pausa. Vamos a ver si entra. ¿Quién me estaba faltando? Nicolás. Nuestro segundo Nicolás. Lo esperamos y empezamos con todo. Ahí está por conectarse el segundo Nico. Sí, ahí vi el mensaje en el WhatsApp, por eso lo estoy esperando. Ahí viene nuestro segundo Nico.
¿Me escuchas, Nico? ¿Estamos listos para empezar? Perfecto. Bien. Vamos a empezar con este PowerPoint. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Hoy vamos a ver listas, pero antes de empezar a ver listas, este temita nuevo, vamos a ver un poco de contexto de qué son los que nosotros llamamos en programación arreglos. Bien. Si ustedes ven, yo le puse aquí un arreglo o array en inglés, también se le dice de una forma u otra, es un conjunto de variables. ¿Qué es? Es un conjunto de datos. Bien. Si bien en Python existen los arreglos, no existen ya integrados a Python. Bien. Hay que importar una librería para utilizar arreglos. Bien. ¿Cómo se ve? De la siguiente forma. Yo necesito importar mi librería que se llama array y con eso me permite crear un arreglo. Bien. Si ustedes ven ahí, yo puse arreglo igual a array y entre paréntesis, ¿qué hice? Bueno, para hacer un arreglo en Python con esta librería, me pide qué tipo de dato quiero yo poner en mi arreglo. Si ven ahí, yo puse entre comillas, puse una letra. Bueno, esa letra simboliza qué es lo que yo quiero ingresar, qué tipo de dato. Yo puse una I porque quiero ingresar enteros. Si fuera una F, si pongo una F, serían float. Bien. Entonces yo puedo, dentro de una variable, crear un conjunto de datos. Bien, esa es la idea, que yo puedo crear un conjunto de datos. ¿Cómo puedo acceder a estos datos? Bueno, existe lo que se llama índice. Bien, este índice, por así decirlo, es la posición que yo tengo en un arreglo. Por ejemplo, si yo pongo que me muestre arreglo y pongo entre corchetes 2, es que me muestre la posición 2. Ojo acá, que en los arreglos siempre empezamos de la posición 0, ¿bien? Entonces, si yo pusiera arreglo 0, me mostraría el 1. Si yo pongo arreglo en la posición 2, me va a mostrar el número 3, ¿bien? Le vamos a poner acá el puntero. Vamos a ver, acá me mostraría este dato, ¿bien? Entonces estamos viendo que el índice también es la posición, ¿bien? Tenemos la posición 0, la posición 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Esto es lo que tenemos de arreglos, tomándolo desde una librería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los arreglos en Python? Bueno, como no está implementado de base integrado en Python, se suele decir que no existen los arreglos en Python, porque hay que tomarlos desde una librería. Bien. Esta librería tiene muchas contras a la hora de hacer arreglos, bien, a la hora de hacer un conjunto de datos. ¿Qué pasa? Vean acá que yo nada más en un arreglo puedo poner un solo tipo de dato. Bien, si yo pongo una I, como puse ahí en array, solo puedo poner enteros. Si pongo una F, solo puedo poner float, ¿bien? Un coma flotante que eran los números reales, ¿bien? Entonces ahí tenemos una contra. Bueno, pero ¿qué existe? ¿Qué existe en Python para arreglar todos estos tipos de errores? O no errores, sino contras que tienen los arreglos, que ya viene integrado de base con Python. Bueno, en Python, vamos a pasar ahí, en Python, existen lo que se llaman las listas, ¿bien? Las listas es una estructura de datos, ¿bien? En donde nosotros podemos almacenar la cantidad de tipos de datos que queramos, ¿bien? Podemos guardar enteros, podemos guardar cadenas, podemos guardar todo lo que nosotros queramos, ¿bien? Si ven en Python, es tan simple como crear una variable y la igualo a corchetes, ¿bien?
Cuando yo hago esto, directamente Python entiende que estoy creando una lista, ¿bien? Una lista lo podemos entender para que se entienda sencillo y fácil. Es una lista de datos, ¿bien? Por eso es una lista. Es una lista de datos. Entonces, vean acá que también tenemos un índice muy parecido a los arreglos para acceder a los elementos que tenemos en mi lista. Vean acá que yo puse en esta lista string, bien, textitos, Ignacio, profesor de programación, y además puse un entero. Entonces podemos tener mezclados los tipos de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para acceder a cada uno de estos datos que yo tengo guardados? Bueno, accedo con la posición, con este índice que se llama. Entonces, si yo pongo el índice 0, bien, me muestra Ignacio. Si agrego el índice 1, profesor, y así, bien. Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta. Nunca puedo usar un índice que sea inválido. Es decir, si yo tengo ahora 4 datos, el último índice va a ser el 3. Si yo pusiera lista 4, me daría error. Me diría que está fuera del rango. Bien. ¿Cómo podemos hacer para mostrar esta lista? Bueno, tenemos diferentes formas. ¿Ven? Yo acá puedo usar un for para ir mostrando la cantidad, o sea, los datos que yo tengo en esta lista. Bien. Hay dos formas acá. Yo puedo acceder por el índice, bien, si ven el primer for, yo accedo con el índice, vean que ya estoy usando yo la función len para ver la cantidad de cosas que yo tengo, bien. O puedo hacer de otra manera, que algunos lo recordarán, a algunos le parecerá conocido, que es como utilizábamos nosotros cuando íbamos a mostrar cosas, cuando teníamos una base de datos conectado, bien. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, nosotros buscábamos o poníamos en datos, todo lo que teníamos que encontrábamos en la base de datos, entonces hacíamos un for dato in datos. ¿Se acuerdan eso más o menos? Bueno, eso viene, ¿por qué? Porque cuando yo traigo cosas en Python de mi base de datos, se guardan en una lista, ¿bien? Entonces ahí vemos que tiene una opción práctica, ¿bien? Esto es prácticamente lo que vamos a ver. El año pasado lo fuimos utilizando a las listas sin saber qué era una lista y cómo funcionaba, ¿bien? Entonces ahora vamos a ir viendo bien todo el funcionamiento de una lista. Entonces vamos a pasar directamente ahora a Python. Vamos a pasar a Python. Vamos a venir acá. Vamos a compartir esta pantalla y vamos a venir a Python. Veamos. ¿Cómo se va a ver la lista? Bueno, para crearla es muy fácil. Vamos a minimizar esto acá, así se ven las dos pantallitas. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Yo necesito una variable, el nombre de una variable, y cuando hago así, yo directamente ya creo una lista. Muy fácil y sencillo. Entonces vamos a poner un print para que vean que no le estoy mintiendo. Si yo le pongo, a ver, muéstreme qué tipo de dato es esta variable lista. Vamos a guardar acá. Vamos a poner listas. Y directamente me dice clase lista. Bien, ya estoy creando una lista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, yo a la lista le puedo poner datos. ¿Cómo se hace? Y bueno, dentro de estos corchetes yo le puedo poner diferentes tipos de datos. Bien, por ejemplo, puedo poner un número, vamos a poner un número con un float, vamos a poner ahora un nombre, vamos a ponerlo Agustín, ya que está por ahí. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bien, lo que vimos. Si yo pongo print lista, me va a mostrar todo lo que yo tengo en la lista. Bien. Acá tenemos 25, 6,53 y Agustín. Bien. Esa es una manera. La otra manera que tenemos es ir accediendo con un bucle, bien,
a cada uno de estos datos. Podemos hacerlo con un while, podemos hacerlo con un for. Y vean por qué yo acá puse len y lo que tenía en la lista. Porque si yo quisiera poner acá un número, vean, tendría que pensar cuántas cosas tengo. Bueno, tengo 3 cosas y tendría que ponerle un 3. Bien. Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a decir que me imprima de 1 en 1. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Yo pongo mi variable, lista. Entre corchetes, yo voy a poner el índice. Bien. ¿Cuál es el índice? Y bueno, acá como usé un for, es la i. Bien, es la variable que usé en el for. Entonces, si yo pongo, de a 1 me va mostrando cada valor. Y voy accediendo. Bien. Muy fácil. Entonces, es una variable donde yo puedo tener múltiple cantidad de datos. Bien. Entonces, vamos a ver si esto se ve bien así. Vamos a ir acá. Y vamos a ver acá, ya que estamos compartiendo la pantalla, vamos a ver un poco qué puedo hacer más con las listas. Bueno, existen muchas funciones que vienen para las variables listas. Y una de ellas, por ejemplo, es append. Bien, yo con append puedo ir agregándole todo lo que yo quiera a mi lista. Bien, más datos de los que ya tiene. Entonces, vamos a ir viendo de una en una. ¿Cómo se vería append? Bueno, supongamos que yo quiero agregar algo más. Bien, entonces yo acá abajo voy a poner el nombre de mi variable, punto, append, paréntesis, y dentro de los paréntesis yo le voy a poner lo que yo quiero agregarle a esta lista, ¿bien? Entonces supongamos que yo acá quiero agregarle un texto, vamos a poner programación, ¿bien? Vamos a mostrar la lista de vuelta. Entonces vean, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó acá? Lo vamos a venir acá, acá. Bueno, yo tenía mi lista que tenía 3 datos y ahora se le agregó un dato más, programación. Entonces, con append yo puedo ir agregándole más datos a mi lista. Bien, puedo ir agregándole. Es decir, que mi lista puede tener un tamaño variable. ¿A qué me refiero? Que miren, si yo acá arriba, vamos a borrar este for, así lo vamos a dejar en comentarios, así no lo tocamos. Si yo acá arriba, yo pusiera, bueno, quiero saber cuántos datos tengo en mi lista, y vamos a ponerlo de acá debajo, van a ver que primero habían 3 datos y luego hay 4, se agregó uno más. Bien. Entonces ahí tenemos una función para ir agregando datos a mi lista, bien, a mi variable que tiene muchos datos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos remover datos, bien, con remove. Con remove, supongamos que yo me equivoqué acá y yo no quería, miren acá, yo no quería a mi último dato, programación, o a otro dato, sacarlo. Supongamos que yo quiero sacar, supongamos que yo no quiero que en mi lista aparezca Agustín, supongamos. ¿Cómo funciona remove? Bueno, yo le tengo que pasar el parámetro que yo quiero eliminar, ¿bien? Ahora es Agustín, ¿bien? Vamos a probar de vuelta, vamos a venir acá, que me muestre todo. Entonces vean, teníamos acá mi lista con 3 datos, 25, 6 y Agustín. Le agregamos programación y con remove le quité a Agustín. Bien, entonces tenemos con append, podemos ir agregando datos. Con remove podemos irle sacando el dato que yo quiera. Bien, entonces vamos a ver, hay otras funciones, hay demás funciones en una lista que yo puedo utilizar. Bien, ahí está index, que si yo pongo, por ejemplo, lista.index y pusiera el dato que yo quiero buscar en qué índice se encuentra, me daría, por ejemplo, si yo pusiera acá en este ejemplo,
que me busque en qué posición está 25, me diría 0, está en la posición 0. ¿Vean? Tenemos otras cosas, como ver cuántas veces se repite un dato dentro de una lista, podemos invertir el orden de una lista, y hay un montonazo de otras funciones que podemos aplicarle a las listas. ¿Bien? Entonces, ¿a qué le podemos sacar de jugo a las listas? ¿Bien? Y un montonazo de cosas. ¿Bien? Entonces, veamos acá. Vamos a venir acá, vamos a crear algo nuevo. ¿Vean? Y vamos a tener un nuevo programa. Y vamos a utilizar listas en vez de variables normales. ¿Cuál es nuestra ventaja? Bueno, ahora que en una variable común, en las que estábamos utilizando, solo podíamos tener un tipo de dato y un dato. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se verían las variables antiguas? Y bueno, teníamos nuestra variable y teníamos un dato. Bien. Ahora, yo con las listas puedo ponerle muchos datos. Bien. Entonces, veamos. Por ejemplo, miren esto. Yo podría crear, vamos a crear un bucle y vamos a hacerlo con un while, por ejemplo. Vamos a decirle menor o igual a 10. ¿Vean? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, yo podría tener mi lista, crear una lista acá, de nombres, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Y bueno, crear esta lista. Antes de agregar algo a la lista, tenemos que crearla. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Y bueno, vamos a ir, por ejemplo, acá. Vamos a pedirle que vaya ingresando nombres o alumnos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haría yo para ir agregando estos alumnos a mi lista? Bueno, tenemos que usar append y dentro yo le voy a poner nombre. ¿Qué va a ir haciendo? Bueno, va a ir agregando todos los alumnos a mi lista. Vamos a salir ahora en el bucle, vamos a ir aumentándole para que pase el bucle, bien, que llegue a 10. Entonces vamos a expresarlo desde 1, así son 10 personas, bien. Y por último vamos a imprimir lo que yo tengo en mi lista de nombres. El nombre, ahí está. Entonces vamos a guardar esto. Ejemplo, lista. Bien. Entonces yo acá puedo ir ingresando alumnos. Supongamos, vamos a ir poniendo algunos, Agustín, Lucas, Martín, Nicolás, Ignacio, Pedro, Juan, Frank, Kevin, y así vamos a ir poniendo bastantes, Gio, Manny. Entonces acá en mi lista, yo tengo una lista donde tengo todos los nombres juntos, bien, todos los nombres de los alumnos. ¿En qué me beneficia esto? Y bueno, si yo antes quisiera en una variable poner todos estos nombres, tengo que crear 10 variables separadas que contengan cada uno de los nombres que voy ingresando. ¿Bien? Tendría que ir ingresando, por ejemplo, alumno 1, alumno 2, alumno 3, creando 10 variables para hacer esto. Y yo, con una sola lista, con una sola variable, puedo tener todas las cosas que yo quiera. Bien, ahí van a ver que tengo todos mis alumnos en una lista. Bien, entonces yo, ¿cómo hago, por ejemplo, para ir accediendo? Bueno, ahora, para ir accediendo a estos, yo necesito usar mi índice. Bien, supongamos, vamos a ver, por ejemplo, en mi lista nombre, si yo pongo index, bien, que acuérdense
acuérdense, es con minúscula ahí, que index me decía en qué posición está, yo puedo preguntar, por ejemplo, vamos a poner un print acá, para que me muestre en qué posición está Kevin, o sea, qué índice. Si ven esto, bueno, yo tendría que ir agregando todo. Vamos a ingresar por lo menos así, Kevin, Agustín, vamos a ir haciendo rápido. Vamos a ingresar, por ejemplo, Ignacio, Martín, Nicolás, Pedro. Ya lo voy a, en la próxima lo voy a hacer menos. Vamos a ingresar 4 alumnos para no tener que hacer esto. Vean. Frank, Giovanni, Juan. Bien. Entonces ahí ven que si yo puse index, me dice que está en la posición 0. Bien. ¿Cómo puedo acceder a esto? Bueno, vamos a poner acá. Vamos a ingresar nada más 3 alumnos para que no sea muy largo. Entonces vean que yo acá, diciéndole en mi lista y poniendo entre corchetes la posición que yo quiero trabajar, puedo ir trabajando con cada alumno. Entonces vamos a ingresar 3 alumnos. Vamos a poner a Frank, Agustín, Lucas. ¿Bien? Y en mi posición 0, ahí se ve claramente que en la posición 0 está Frank. En la posición 1 está Agustín. En la posición 2 está Lucas. Bien, Lucas. Podemos cometer un error. Y si vamos a cometer un error, para que se muestre ahora, si yo pongo 4, acá, vamos a ingresar los mismos nombres, Frank, Agustín y Lucas. Me sale ese error, que me dice que estoy fuera del rango. ¿Y por qué? Porque este último dato es el 2. Acuérdense, 0, 1, 2. Siempre hay. Entonces, una forma de decirme cuántos datos tengo, y van a ver, si yo acá pongo len, ¿bien? Y pongo lista nombre, yo con esto voy a saber cuántas cosas he puesto. Bien, vamos a poner Kevin, Juan, vamos a poner otras cosas, Ariel. Bien, tenemos 3. Bien, y acá viene un poco el tema, para que se entienda más, de por qué yo muchas veces ponía -1. Por ejemplo, si yo hago un while, bien, supongamos que yo quiero mostrar lo que tengo, vamos a empezar desde 0, siempre en la posición 0, y quiero mostrar lo que tengo, bien. Entonces yo le voy a decir que mientras i sea menor o igual, si yo pusiera len, lista nombre, bien, si yo pusiera así, llegaría, como puse el igual, llegaría hasta el 3, bien, pero en la posición 3 no existe nada. ¿Por qué? Porque acuérdense, 0, 1 y 2, y el 3 no existe, bien. Entonces ahí vamos a poner, para que nos largue el error, si yo pusiera así, que me vaya mostrando lista nombre, la posición, nuestro i, vamos a irlo aumentando. Si yo pusiera así, 2 puntos, vamos a poner lo mismo. Esta vez vamos a usar a Martín, Nicolás y Nicolás de vuelta, por ejemplo. Cuando yo llego a la última posición, que es ese 4, me dice que está, digo ese 3, me dice que está fuera del rango. Entonces muchas veces, si yo pongo el igual, acá tengo que poner un -1, ¿bien? Que es la cantidad que yo tengo y le resto 1, que es el último dato que yo tengo, ¿bien? Esto funcionaría bien. Si yo pusiera un menor, ahí funcionaría perfecto, ¿bien? Entonces ahí están 2 formas de hacerlo. Si ponemos el igual, tenemos que poner un -1. Si no, siempre ponemos un menor. Bien, vamos a poner acá bien. Y ahí tenemos. Y ahí funciona y me mostró.
Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer con listas? Bien. Bueno, con listas podemos hacer algo muy hermoso. Lo vamos a ir viendo acá. Y es esto. Y acá le puse, listas dentro de listas. Sí, se puede hacer. Yo en una lista, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a venir acá. Yo en listas puedo poner listas dentro de listas. ¿Bien? Y es algo muy, muy interesante. Y esto, mucha atención a esto. Vamos a ver, yo tengo mi lista. Yo creo acá mi lista. Bien, tengo creada mi lista. Y yo ahora, lo que quiero hacer es poner, por así decirlo, una lista con múltiples cosas. ¿A qué me refiero? Miren esto. Yo sí pongo en mi lista, y miren cómo lo voy a poner. Miren cómo voy a poner corchetes, como si fuera una lista. Voy a poner datos, ¿bien? Vamos a poner acá, por ejemplo, Ariel, ¿bien? Vamos a poner Soto y vamos a poner segundo año, ¿bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Yo estoy agregándole a mi lista otra lista dentro, como si fuera un dato. Entonces, miren cómo se ve esto. Ejemplo 2. Vean que acá me aparece mi lista, pero me salen corchetes. Bueno, es que dentro de esa lista tengo otra lista más. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Y bueno, puedo ponerle otra lista más. Les vamos a poner a Nicolás Vasallo, segundo año. ¿Bien? Y miren cómo se ve esto. Y ahora tenemos lista dentro de listas. Van a ver que tenemos mi primer lista y tenemos una segunda lista. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer con esto? Y bueno, podemos organizar mejor todos los datos que tengamos en mi programa. Bien. Entonces, vamos a ir haciendo un ejemplito práctico de cómo se vería un ejercicio de los que teníamos antes, de los que empezamos a ver en primero, pero hecho con listas muy diferentes. Bien. Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer vamos a venir algo acá nuevo. Entonces vamos a ir creando, por así decirlo, un programita que me vaya guardando los datos de mis alumnos, pero lo vamos a hacer con listas, ¿bien? Vamos a hacer como cualquier programita. Vamos a ponerle igual a no. Y vamos a ir haciendo un programita más o menos como lo que hemos estado haciendo, ¿bien? Acuérdense que con esto lo hago infinito, ¿bien? Vamos a hacer un menú. Vamos a poner, por ejemplo, 1, ingresar alumno. Bien. Vamos a poner 2, mostrar alumnos. Bien. Vamos a poner 3, salir. Bien. Más o menos lo que hemos estado haciendo en primero, antes de ver toda la parte práctica, pero lo vamos a hacer con listas esto, ¿bien? Entonces, ¿qué necesito yo para trabajar con listas? Bueno, yo antes que trabajar con una lista, sí o sí acá tengo que crear mi lista, ¿bien? Entonces yo acá voy a poner mi lista alumnos, ¿bien? Y la voy a crear. Ya tengo creada mi lista, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Y bueno, vamos a ir poniendo en esta lista los alumnos. Entonces vamos a ir trabajando, vamos a ir poniendo un if, vamos a ir poniendo que ingrese primero una opción,
input, opción. Bien, vamos a decirle, si la opción es igual a 1, bueno, queremos ingresar un alumno. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Por ejemplo, vamos a ingresar el nombre. Vamos a ingresar la edad. Y podemos ingresar, por ejemplo, en qué clase se encuentra. Bien. Tres cositas vamos a ir haciendo. Entonces vean, una vez que yo ingresé las cosas, yo voy a ir poniendo todo en mi lista. Bien. Entonces yo acá voy a poner lista.open, alumnos, tiene que ser igual, lista alumnos.append, que voy a ir ingresando lo que yo tengo y lo vamos a ir poniendo como si fuera una lista. Bien. Entonces veamos que tengo que ir guardando y el nombre, la edad y la clase. Bien. Entonces yo lo voy a ir pensando como si cada alumno fuera una lista dentro de la lista que ya tenía. Esto me va a ayudar a organizar mucho los datos. Bien. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, ya ingresé mis alumnos. Vamos a hacer el otro if. Vamos a poner acá si la opción es 2. Y lo vamos a mostrar de esta manera. Bien. Acá pueden usar cualquier variable que ustedes elijan. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, dato, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a poner? Muy parecido a como lo usamos nosotros en la parte de cuando buscamos un dato en la base, lo traemos y lo vamos a poner en un entry. For dato in, y acá tenemos que poner nuestra lista alumnos. Bien. Entonces, ¿qué voy a trabajar yo? Voy a trabajar con dato. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo dentro de esta lista, también tengo 3 datos y tengo 3 posiciones. Bien. ¿Qué tenemos? 3 posiciones. En la 0 está el nombre. Acá en la 0 está el nombre. Bien. Entonces vamos a poner un print. Vamos a ponerle nombre. Yo tengo una edad que está en la posición 1. Bien. Y por último, ¿en qué clase se encuentra? Que está en la posición 2. Bien. Esto, por así decirlo, es un poco el detrás de lo que hemos estado viendo en nuestras clases de base de datos, de la parte de interfaces. Si se acuerdan, esto como se ve así es muy, muy parecido a cómo hacíamos para buscar un dato y ponerlo en los entry. Bien. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que me vayan mostrando los datos de los alumnos. Bien. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver por último. Acá tenemos, acuérdense, 2 formas de decir que me salgo de mi programa. Podemos poner un break. Bien. O podemos poner que nuestra variable se termine y diga sí. Bien. Otras formas. Bien. Entonces tenemos un mini programa que me va dejando ingresar alumnos. Bien. ¿Qué es lo bueno que tienen las listas? Que yo puedo ingresar la cantidad de alumnos que yo quiera. Bien. La cantidad que yo quiera. En la versión anterior, como nosotros trabajábamos con variables antes, si yo hubiera querido ingresar un alumno, se hubieran, por ejemplo, sobrescrito estas variables, ¿bien? Se hubiera visto raro. Si yo guardo, por ejemplo, un alumno,
el nombre edad, por ejemplo, Agustín, edad 20, clase programación, ingreso otro alumno, se sobreescribiría ese nombre, ¿bien? Pero yo acá lo tengo todo guardado en una lista, ¿bien? Entonces vamos a ir viendo, a ver si tenemos algún error. Vamos a ponerle programa. Vamos a ir viendo. Entonces, tenemos una opción 1, que me va a ir ingresando el nombre, ¿bien? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, Kevin, edad 20, clase programación. Bien, tenemos nuestro menú. Si nosotros mostramos que tenemos, acá me va a decir Kevin, 20, programación. Yo puedo seguir ingresando alumnos. Vamos a poner Ariel, edad, vamos a poner 25, vamos a ser buenos. Programación. Los muestro y ahora tengo 2 alumnos, ¿bien? Supongamos que lo quiero hacer mi programita aún más lindo, ¿bien? Lo vamos a hacer algo más lindo. Y vamos a venir acá. Vamos a poner esto. Vamos a venir acá abajito. Vamos a poner opción, vamos a poner, por ejemplo, acá, un input. Volver, toque enter para volver al menú. Bien, lo vamos a ir haciendo más bonito esto. Van a ver que va a quedar hermoso todo esto. OS. Vamos a ir poniendo esto por acá, esto por acá. Bien, vamos a guardarlo. Y en vez de ponerlo por acá, uy, se me fueron los... Ahí volvieron. En vez de ponerlo por acá, bien, lo voy a ejecutar desde acá. Y vamos a ver cómo se ve. Tenemos a ingresar alumnos. Bien. Se me vino una nueva pestañita en donde yo puedo ingresar a Kevin. Díganme si se puede ver muy chiquito, pero ¿se ve? ¿Se ve el programa? A ver, lo voy a ver qué dicen en el chat. ¿Se ve chiquito, pero Sí, se ve se el ve. programa? Perfecto. Sí, sí, se ve. Entonces yo puedo ingresar 20, clase programación. Vamos a venir acá, así se ve. Vamos a poner acá. System os.system cls. Vamos a irlo arreglando. Si queda bonito, vamos a poner este input por acá. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar de vuelta. Así se ve bonito. Lo vamos a ir arreglando para que se vea bonito y vean que también se puede hacer un programa lindo de esta manera. Yo puedo poner acá Kevin 20, programación. Vamos a volver al menú. Bien. Ahora vamos a mostrarlo. Ahí tenemos Kevin 20, programación. Bien. Podemos ir agregando más alumnos. Podemos ir agregando, de vuelta teníamos Ariel. Programación. Lo podemos mostrar. Bien. Y ahí yo tengo en una lista, en una variable, voy teniendo a todos mis alumnos, ¿bien? Que yo quiera, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera tener acá una línea, la vamos a poner bonito, así se ve en una sola línea. Vamos a poner acá, en estos datos, vamos a poner, por ejemplo, dato 0, dato 1, dato 2, ¿bien? Lo vamos a ir poniendo bonito. Ariel, le vamos a ir poniendo, por ejemplo, una coma. Acá debería ponerle años. Coma. Bien, lo vamos a ir dejando bien bonito el programa. Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Vamos ingresando otra gente. 20. Programación. Vamos ingresando a Agustín.
Le vamos a poner, qué sé yo, 59, Agustín. Ya se volvió grande, Agustín. Programación, pues supongámosle que ahora no está en programación. Le vamos a poner que está en Java. Bien, entonces yo acá, y ahí voy teniendo mis alumnos, bien. Voy teniendo a Kevin, voy teniendo a Agustín, que está en Java, bien. Entonces yo con estas listas me es mucho más fácil trabajar. Vamos a poner esto por acá, vamos a poner por acá. Me es mucho más fácil trabajar. Nos simplifica la vida, bien. Entonces, ¿a qué se parece un poco esto? Bueno, yo les voy a mostrar. Este es el programita que estábamos haciendo la otra vez de ejemplo, bien. Acá está todo el programita. Y vean acá, miren esta parte del código. Uy, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece? Y esto es una lista, ¿bien? Esto es lo que yo le decía, que cuando buscábamos un dato, este datos los guarda en una lista, ¿bien? Entonces ahí nosotros pasamos a trabajar con listas, ¿bien? Por eso yo quiero enseñarles esto. Otra forma de en dónde está visto también, dónde son listas. Bueno, fíjense también acá que cuando yo voy a guardar algo, lo pongo también como una lista. Y viene algo interesante que puede surgir, profesor, pero este dato que estamos acá utilizando para guardar no está con corchetes, está con paréntesis. Bueno, ¿por qué es eso? Muy buena pregunta, yo diría. Entonces veamos acá. Vamos a ver dos cosas diferentes. Supongamos que yo tengo una lista donde yo tengo cosas. Bien, me voy a poner a mí. Bien. Y voy a crear ahora sin corchetes, sino que con paréntesis, vamos a hacer una lista 2. Y lo voy a hacer de otra manera. Bien. Dos formas diferentes. Si yo pusiera acá un print de lista y otro print de lista 2, ejemplo 3, se vería exactamente igual, nada más que en uno pone corchetes y en el otro pone paréntesis. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que son diferentes tipos de variables. ¿A qué me refiero con esto? Mira, yo voy a poner acá que me diga qué tipo es cada uno. Bien. ¿Qué tipo es lista? Y acá debajo, ¿qué tipo es lista 2? Bien. Y miren lo que pasa. En uno me dice que es una lista y en el otro empieza el hermoso tuplas. Bien. ¿Qué es una tupla? Es una forma de lista. Bien. ¿Cuál es la diferencia de una lista y de una tupla? Se las muestro de la siguiente forma. ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo ahora? Que yo puedo acceder a lo que contenga una lista de esta forma, agregándole el índice. Entonces supongamos, acá yo le quiero cambiar y en vez de Ignacio le vamos a poner Augusto. ¿Bien? El profesor Augusto. Augusto. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y cambiándole el nombre a esa lista, al que esté en la posición 0, que era Ignacio, ahora va a ser Augusto. Entonces, si yo pongo acá un print de esta lista, van a ver que cambió de Ignacio, cambió a Augusto. ¿Bien? Vean qué pasa si yo a este dato, que se llama tupla, quiero cambiarle la variable. Augusto. Y le vamos a poner print listado. Si yo ejecuto, bien, y viene el hermoso error. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tupla es un tipo de lista en donde yo no le puedo cambiar los datos que contiene.
Bien, una vez que yo creé mi tupla, no le puedo cambiar el dato que tiene. Bien, y ojo, cuidado. ¿A qué me refiero? Que yo no le puedo modificar el dato que ya tenía. Bien, no me deja. Entonces, un poco una tupla está usada un poco por seguridad. Bien, si hay datos en mi programa que no se deberían poder cambiar, bueno, utilizo una tupla. Bien, ¿en qué podemos utilizar una tupla? Y bueno, puede ser en un usuario y contraseña, datos sensibles y demás. Bien, entonces ahí vienen dos cosas de dato tupla y lista. Si ustedes ven, y vamos a ver acá, yo en los datos que voy a guardar utilicé una tupla. ¿Por qué? Y porque por las dudas no quiero que esos datos se modifiquen por nada. Entonces yo generalmente acá utilizo una tupla. Podría yo utilizar una lista. Bien, también se podría. Pero por lo general, y recomendación de siempre, van a ver que en todos lados se utiliza una tupla. Y por eso se pone paréntesis ahí. Esa es la razón. Bien. Entonces ahí están viendo que tenemos múltiples cosas para hacer con listas. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ya vimos un ejemplo de que ir guardando las cosas que tenemos, ir utilizando listas. Ahí está el porqué de utilizamos ese dato así, vamos poniendo en cada entry este dato porque utilizamos listas. Bien, por ejemplo, un dato curioso, supongamos que yo tengo repetido dos entradas iguales en mi base de datos, supongamos, bien. Cuando yo busque y me traiga los datos, bien, me va a traer una lista y va a tener dentro de esa lista, dentro de datos, dos listas juntas, bien. Mucho cuidado con eso. ¿Cuándo puede pasar esto? Y bueno, cuando busquemos información por algún dato que se pueda repetir. ¿Cómo por algún dato que se pueda repetir? Y bueno, puede pasar que yo quiera buscar un cliente por el nombre, ¿bien? Entonces supongamos si existe un Ariel Soto que tiene un DNI 30333456, pero existe otro Ariel Soto que tiene un DNI diferente y es 29535-349, supongamos. Si yo lo quiero buscar por el nombre, bien, este hermoso dato, cuando yo pongo acá datos y traigo lo que tengo, va a suceder que nos va a traer dos cosas, dos listas. Nos va a traer a los dos Ariel, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿bien? Entonces, no, esto lo vamos a dejar ahí, vamos a minimizar. Vamos a venir acá y vamos a ver un poquito más, ¿bien? Entonces ya vimos que tenemos listas dentro de listas, ¿bien? ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, vamos a ir viendo algunas cositas interesantes, ¿bien? Supongamos, vamos a venir acá. Supongamos, ¿bien? Que yo quiero ir creando una lista como si fueran elementos que voy a ir utilizando para algo. ¿A qué me refiero a esto? Supongamos que creo una lista, ¿bien? Donde yo tengo, por ejemplo, vamos a poner a Martín, vamos a poner a Ariel, vamos a poner a alguien más, a Nicolás, y vamos a crear otra lista que le vamos a poner, y van a ver cómo se dice esto, le vamos a poner pila. Bien, yo acá en pila voy a poner 1, 2 y 3. Cuidado acá, vamos a sacarle los paréntesis. Ahí está.
1, 2 y 3. Entonces tenemos una lista con nombres y otro que se va a llamar pila. Bien. Y aquí viene algo interesante de lo que se llama pilas y colas. Bien. ¿De qué viene pila? Empecemos con pila. ¿A qué viene pila? Viene de apilar, ¿bien? De ir apilando cosas, ¿bien? Supongamos que yo quiero ir trabajando de a uno con la gente, ¿bien? Con esta lista. Quiero ir trabajando de a uno. Bueno, existe una función que se llama pop, ¿bien? Y van a ir viendo qué es lo que hace. Vamos a poner, antes que me muestre mi lista, y luego que me muestre de vuelta la lista. Pero una vez, yo voy a poner esta función que se llama pop, ¿bien? ¿Qué es lo que hace esta hermosa función pop? Le vamos a poner colas. Bueno, fíjense. Me saca el último ítem, ¿bien? Voy trabajando con cosas. Entonces, venimos acá. ¿A qué me refiero cuando yo digo que voy trabajando con pilas? A que voy a trabajar con el último dato de la lista, ¿bien? Con el último, con el nuevo, ¿bien? Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Vamos a sacar un segundito esto. ¿Para qué sirve esto? De pilas y que trabaje con el último. Bueno, supongamos que yo quiero ir guardando cosas, ¿bien? Y esta vez va a ir guardando cosas dependiendo el dato que tenga. Entonces, con estas pilas, yo, por ejemplo, voy a ir acá poniendo pila, bien. Si yo hago esto, van a ver que si yo pongo print pila, me pone el dato que sacó, bien. El último dato que sacó. Yo puedo ir así, trabajando del último dato que tengo en una lista al primero. Es decir, por ejemplo, yo con esta función, con pop, yo puedo ir trabajando, vamos a ir poniéndole acá un for y in range len lista, bien, ir trabajando con el último dato que tengo. Vamos a poner acá, vamos a cerrar, vamos a venir acá. Entonces, ¿qué va a ir pasando? ¿Qué va a ir pasando? Van a ver que si yo hago así, voy a ir trabajando con Nicolás, que era mi último dato, con Ariel, que era el dato que sigue, y Martín. Y puedo, al final, vean, que se me fueron todos los ítems que tengo. ¿Bien? Entonces es una forma que se dice apilar. Yo voy poniendo como en una lista de espera cosas que quiero ir trabajando. ¿Bien? Y voy trabajando de la última que puse a la más vieja. Bien, esa sería una forma, trabajar con lo más nuevo hasta lo más viejo. Bien, eso es una forma. Bien, yo voy a ir ingresando cosas y voy trabajando con lo último que pongo y luego con lo que más viejo que me va quedando. Bien, eso es lo que se llama apilar. Pero existen las colas, ¿bien? Como si fuera una cola, supongamos un supermercado, lo que fuera. ¿Qué pasa en una cola de un supermercado, en una fila? Y bueno, el primero que va llegando es el primero que va entrando. Entonces, con las colas, yo voy a trabajar con lo primero, el primer dato de la lista. ¿Cuál es la diferencia de forma práctica de una pila y una cola? Muy simple, y esto es muy gracioso. Yo en pop, dentro de los paréntesis le pongo un 0.
¿Bien? Así de fácil. Entonces vean la diferencia. Miren acá. Primero trabajo con Nicolás, luego con Ariel y luego con Martín, que era el último, el que sigue y el que sigue. Si yo trabajo de esta manera, primero trabajo con Martín, que era el primero en mi lista, luego con Ariel, que era el segundo, y luego con Nicolás. ¿Bien? Entonces, ejemplo que podría usarse para que se entienda un ejemplo fácil. Supongamos que cada uno de los que estamos acá vamos eligiendo una canción para que suene. Bien, supongamos. Entonces yo ingreso en mi canción, Agustín ingresa su canción, Frank ingresa su canción y tercera. ¿Qué pasa? Es como si fuera una playlist, ¿bien? Donde yo tengo una lista de las canciones que se tienen que ir tocando, ¿bien? Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, con una cola, ir diciendo, bueno, la primera que se ingresó va a sonar. Siguiente, y siguiente, y siguiente, y la voy sacando de mi playlist porque ya se reprodujo, ¿bien? Son ejemplos prácticos que tengo para pilas y colas. Hay un montonazo de otros ejemplos que hay. Y dependiendo de lo que ustedes hagan, es así. Esto más que nada lo quiero que sepan, porque esto viene conjunto, ¿bien? Se ve las listas, pilas y colas, viene siempre en conjunto, ¿bien? Son temas en conjunto. Y esto es más esto de pilas y colas, un anexo. Entonces, ¿qué tenemos de interesante que podemos hacer con estas listas? Tenemos muchas cosas interesantes, además de ir guardando cosas en mi lista, ¿bien? Y algo que nos va a ayudar muchísimo, ¿bien? Vamos a sacar acá. Vamos a cerrar y vamos a trabajar con algo nuevo. Entonces vamos a utilizar las listas para algo que nos va a servir a nosotros, ¿bien? Miremos acá. Miren lo que yo puedo hacer. Miren lo que yo puedo hacer con una lista. Miren esto. Yo voy a crear una variable. Voy a crear una variable. Nombre. Bien. Que va a ser Giovanni. Bien. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a poner ahora que no. Voy a poner nombre lista. Así. Diferente. Y voy a poner esto. Miren lo que voy a hacer. Voy a usar la función list. Y voy a poner nombre. Vamos a poner un print para ver lo que sucede. Pam, 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 pam. Nombre lista. Y van a ver lo que va a suceder ahora. Vamos a guardarlo. 4. Miren lo que sucedió acá. Oh. Primero tenemos nuestra variable Giovanni, que nos muestra todo un texto. Y luego nos va a mostrar Giovanni, pero separado, hecho como una lista. ¿Bien? Entonces nos dejó ver, ¿bien?, cada una de las letras que yo tengo en una lista. Miremos qué puedo hacer. Y bueno, yo puedo, por ejemplo acá, yo puedo ir viendo letra por letra, ¿bien?, ir evaluando condiciones, por ejemplo, dentro de un nombre y lo voy separando, ¿bien? Puedo, por ejemplo, poner un número, ¿bien? Vamos a poner un número. Vamos a suponer que vamos a poner un DNI. 33, 550, 680. Bien. Tengo un DNI. Vamos a ponerle un DNI acá. Y le vamos a poner DNI 2. Bien. Y vamos a ejecutarlo. Nombre, DNI, ojo, hay que nombrar todo. DNI 2. Bien. Bien. Ahí tenemos. Vean lo que puede hacer.
hay que tener mucho cuidado con qué yo voy a transformar en lista. Bien, vean que ahí me dice que un int no lo puedo cambiar a una lista. Bien, pero un string sí lo puedo cambiar a una lista. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar esto? Bien, vamos a ver, para que tengan en cuenta, ya que aprendimos esto de listas, la semana que viene vamos a ir viendo cómo ir validando las cosas. Bien, ¿validando en qué sentido? Bueno, validando en que yo quiero saber si los datos que voy ingresando son correctos. ¿Y qué me pueden decir? ¿En qué? ¿En qué cosas? Bueno, yo puedo ir validando, por ejemplo, que en un nombre no se pongan números, ¿bien? Que en otra cosa sí se sí se pongan números, en donde sí vayan como edad, en un nombre donde no vaya, no se pongan. Entonces vean cómo vamos a arreglar esto de int, que no podemos hacer las listas, ¿bien? Entonces supongamos, vamos a ver algo, a ver qué podemos hacer. Vamos a poner, por ejemplo, un DNI, lo mismo que tuvimos recién. Pero ahora, este DNI lo voy a poner como un string. Y me van a decir, bueno, pero es un número, un DNI. Bueno, pero ¿a qué me va a servir esto? Vamos a ver que si yo hago esto, vamos a poner DNI 2, list, DNI, print, DNI y luego print DNI 2, me va a dejar hacerlo. Bien, entonces, ¿a qué viene tarea de nosotros? Bueno, ¿para qué queremos ver esto? Bueno, para ver y comentarles que cada uno de estos datos que yo ingresamos son caracteres. ¡Qué obvio! Ya nos dijo que eran cadenas de caracteres. Bueno, pero esto responde a una forma, a un carácter hecho en las hermosas tablas ASCII. Bien, así se escribe ASCII. Se dice ASCII, es A-S-C-I-I. Bien, ASCII se dice. Como decirle así, ASCII. Bien, o ASCII, como ustedes quieran. Bien. Entonces, vamos a ver diferentes formas la semana que viene de ir validando datos. Bien. Y esto nos va a servir porque en estas tablas ASCII, cada carácter tiene un número. Bien. Supongamos que vamos a verlo acá y se los voy a mostrar. Vamos a abrir acá. Vamos a venir acá. Vamos a poner tabla aquí. Bien, para que vean. Van a ver acá, a ver si se ven grandes. A ver, no sé. Van a ver que cada uno de los símbolos o letras que ponemos tiene un número ASCII. ¿Bien? Entonces, van a ver que nosotros tenemos para letras y luego también para números un código ASCII. Entonces vamos a ver la forma de, ya que aprendimos a poner cada número o cada nombre, si cada uno de esos, por así decirlo, números o alzados son correctos. Bien, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Y yo, para que no pueda poner en mi DNI y seguido de Martín, supongamos. Bien, entonces vamos a ir viendo, vamos a sacar esto de aquí, vamos a ir viendo, vamos a ir validando los datos que ingresamos. Bien,
vamos a ir viendo la forma que existe hacerlo con ASCII y que nos va a servir, y vamos a ver otra forma de, por ejemplo, preguntarle si es un dígito válido, y hay otra función. Entonces, hay un montonazo de cosas prácticas para hacer con listas. ¿Bien? Esta es la parte teórica. Nosotros, cuando venimos acá, supongamos, bueno, podríamos hacer lo mismo que estamos trabajando, por ejemplo, en guardar. A nosotros se nos facilitó mucho el año pasado porque ya Python, y cuando trabajamos con base de datos e interfaces, directamente trabajamos con listas. Entonces es muy jugoso esto. Nos va a facilitar mucho el hecho de que ya sepan ahora cómo trabajar y por qué es cada cosa. Bien, ojo. No es necesario siempre utilizar listas, ¿bien? Pero es necesario que conozcan que existen las listas y que se puede trabajar con ellas, ¿bien? No les voy a yo poner obligatoriamente que de ahora en más trabajemos con listas, ¿bien? Porque no es necesario. Pero, si vamos a ver a que cuando nosotros tratemos de validar cosas un poquito más complejas, por ejemplo este DNI, que no ingrese cualquier cosa, si lo vamos a tratar de usar estas listas, ¿bien? Entonces, esto es todo de listas. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Y bueno, como estos son temitas nuevos, yo lo único que les voy a poner es la teoría para que la vayan viendo y vayan practicando ustedes, ¿bien? ¿Qué quiero esta semana? Que vayan practicando cómo usar listas, cómo funcionan, busquen estas funciones que existen para las listas, append, remove, pop, demás, así sepan usar listas, ¿bien? Esto es muy diferente a utilizar una variable normal. Entonces quiero que vayan viendo ustedes y practicando las cosas, ¿bien? La semana que viene, pues voy a preguntar cómo les fue con las listas, y si tienen alguna pregunta o alguna cosa que no les sale, lo vemos, y así seguimos con esto de validar. Bien, voy a tratar, lo estuve pensando con estos temas nuevos, de que primero, tengan algunas semanitas para ir practicando estas cosas. No son difíciles, pero necesito que sí las vayan viendo y vayan entendiendo cómo se usan. Bien. Entonces, hasta acá. Antes, yo sé que van a haber dudas y no. ¿Se entendió más o menos la idea de lo que son las listas? Un conjunto de datos dentro de una variable. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, Sí, se entendió. la semana que viene, yo les voy a dar para que vean todo lo que es la teoría de listas. Les voy a subir el programita que hicimos para guardar los alumnos, para que lo vean y vayan trabajando, y la semana que viene me van a ir diciendo todas las dudas que vayan saliendo. Bien, esa es la idea. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de listas? No. Muchas dudas tienen, bueno, me imagino, pero no hay problema. Váyanlo viendo y practicando, y la semana que viene vamos a ir viendo cómo les fue con listas. ¿Les parece? Bueno, profe. Bien. Ahí terminamos, Miguel. Ahí si querés puedes cortar la grabación. Ahí le puse, así le queda el subido también esta parte. Bien. Hay un montonazo de información en internet, de listas y muchas aplicaciones. Y quiero que vayanlo buscando ustedes, ¿bien? Porque ya van a ver que en esto de programación
uno les da una base. Uno no tiene el tiempo para explicarles todo lo que existe, pero uno les da las formas indicadas para que vayan ustedes viendo de a poquito cosas. Porque una vez que salgan de acá y se encuentren con un montonazo de lenguajes, cosas que quieren hacer, van a tener que ir viendo también cómo aprender. Entonces van a